Así es, amigos, tenemos otra súper entrevista el día de hoy desde christianpodcast.com con Miguelisa. Miguelisa, tú estás en República Dominicana. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás el día de hoy? Beto, encantada, de verdad que súper honrada y muy feliz de poder estar por aquí compartiendo con todos ustedes. Súper, ok, Miguelisa presenta Eres quien reina, una oración convertida en canción que invita a recordar quién reina sobre toda tormenta. Hay que empezar pues por lo nuevo que tú traes, ¿ok? Esta canción, vámonos a lo técnico tal vez, a la producción, a todo eso que quieras hablar. Y luego ya profundizamos más en de dónde viene esta canción y nos vamos a meter tal vez a la Biblia, nos vamos a meter a tu experiencia personal. Pero desde arriba, o sea, ¿qué es esta canción? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se produjo? Eres quien reina. Bueno, realmente ha sido todo un reto. De verdad que estoy muy feliz, súper contenta con todo el equipo que el Señor ha preparado y ha gestado en su corazón para que en este tiempo pudiéramos estar todos juntos. Agradecerle a mis productores, a Derek, José Silverio, a todo el equipo de trabajo, porque de verdad que yo que trabajo producción de eventos, sé lo difícil y lo comprometido que es trabajar todo un desenlace de un evento. O sea que de verdad que honro a todo el equipo y me siento muy contenta de haber podido tener este hermoso resultado. Wow, buenísimo. Entonces sí estaba viendo eso aquí en tu biografía, que te dedicas también un poquito a la producción de eventos. Háblame un poquito de eso. O sea, ¿cuánto tiempo tienes produciendo eventos? ¿Cómo te interesó tal vez llegar a ese lugar? Ni te voy a decir los años para que no me calculen la edad. Pero no, básicamente creo que alrededor de unos 6 o 7 años Dios me ha permitido estar trabajando en eventos. Empecé en la mayor incubadora, como le digo yo, que es en la iglesia. Empecé trabajando en todos los servicios de mi iglesia, dándole la calidad, la excelencia. Estudié mercadeo justamente porque amaba la producción de eventos y le agradezco tanto a mi director de carrera, que fue quien me guió y me instruyó en este camino de la producción. Y nada, básicamente el Señor me ha permitido trabajar con diferentes agrupaciones cristianas y una de los regalos más hermosos que pudiera decir es haber podido ofrendarle mi talento a Dios desde la parte incluso hasta secular. O sea, vivir sirviéndole a Él, eso es demasiado lindo. Y he podido trabajar con diferentes bandas como lo son Barak, Averly, también Montesanto. Ahora estamos trabajando también un tour, bueno, los diferentes tours de las diferentes bandas como lo son Cairo Worship, Grupo Grace, Oasis Ministry, o sea que de verdad que estamos en familia. Wow, eso está buenísimo. Ok, ¿cómo ves la onda de los ministerios latinoamericanos? Tal vez no quiero así como comparar con tal vez lo que se ve en Estados Unidos, ¿no? Pero yo sí lo que he visto es que ahorita como un resurgimiento de ministerios latinoamericanos muy fuertes, muy padres. Se mencionaste a Barak, a Averly. Hace poquito tuvimos aquí a Pedro Gómez en el estudio haciendo como un mini set. Muy padre, Pedro Gómez desde Venezuela. Y para mí ha sido increíble así como que ver, hace, no sé, unos 3, 4 años escuché de Montesanto y de repente dije, wow, o sea, esto se ve muy alegre, se ve muy movido. Entonces dije, hay un mover nuevo al que yo no estaba acostumbrado. O sea, yo crecí con Marcos Witt, con Marco Barrientos y todo eso, y siento que por un tiempo como que, tal vez porque vivo aquí en Estados Unidos, como que vi un pequeño estancamiento. Pero tú, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has vivido no sé, lo ves como un resurgimiento o cómo lo ves? Bueno, realmente creo que, como siempre lo comparto, creo que llegó el tiempo en que el mundo comience a mirar a la iglesia, que empecemos a trabajar, desde ahora estamos trabajando con tanta excelencia, con tanta calidad a nivel de producción. Antes lo que conocíamos como campañas en la calle ya no son solo campañas, sino que ya el Señor nos ha movido a eventos multitudinarios que se desarrollan en arenas, en iglesias grandes, en venues reconocidos de ciudad. O sea que siento que poco a poco Dios nos está permitiendo que el mundo nos tome a nosotros como referencia de excelencia y calidad. De verdad que eso me pone muy feliz.
Wow, excelencia y calidad. ¿Qué es para ti eso? Me encanta, porque aquí en el estudio eso es lo que queremos, ¿no? Excelencia y calidad, pero desde tu punto de vista y como dijiste, o sea, entraste al mercadeo, estás en producción de eventos, tienes tus canciones también que estás lanzando y eso veo, ¿no? Excelencia y calidad, pero ¿qué es para ti específicamente eso? ¿Cómo lo determinas tú? Yo diría que no es nada más y nada menos que una ofrenda que nos cueste. Mm. Honestamente, todo lo que nosotros vayamos a hacer, ya sea incluso hasta para generar beneficios o no, tiene que ser como si fuese para el Señor, porque ese es un Mm. principio bíblico que nosotros debemos de perseguir. Y justamente ahí, cuando tú entiendes que lo que estás haciendo no es para el hombre, sino para Dios, ahí tú vas a querer darle lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo Mm. mejor. Y siempre pensar desde la posición del servicio, que no importa la posición donde tú estés, esa posición siempre va a ser de servicio, porque si aún el Hijo de Dios vino a servirnos, que cuánto y más nosotros que estamos aquí para ser vasos de honra para Él. Wow. Qué bonito dijo, oiga, qué bonito, me encantó eso. Venimos a servir y Jesucristo nos puso ese ejemplo, ¿no? Entonces, pues muy buen punto. Ok, quiero irme a este tema. Romanos 8:35 dice, ni la angustia ni la tribulación tiene el poder de destronar al rey que gobierna nuestras vidas. Y estaba escuchando tu canción, esta canción que dice, eres quien reina. Y escuché una palabra que se me hace muy interesante, que también la he escuchado como que últimamente, siento que es una palabra que hemos escuchado, tal vez la nueva generación, yo no crecí con esta palabra, y es la palabra proceso. Estoy en un proceso, ¿no? La entiendo, o sea, ok, Dios me está tal vez trayendo por un desierto y ese es mi proceso, pero me encantaría saber desde tu perspectiva, eh, ¿cuál ha sido ese proceso para ti? O sea, ¿a qué te refieres cuando dices proceso? ¿Cómo lo ves tú? Claro que sí. Mira, verdaderamente hasta Jesús pasó por su desierto, pasó por su momento difícil y de angustia. Cuando nos dice que Jesús lloró, no era que estaba llorando de felicidad, sino que Dios nos hizo con emociones para que nosotros podamos sentir esos momentos de altas y esos momentos de baja y que en todo momento podamos agradecerle a Él, porque al final del día, los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. Realmente esta canción fue un regalo que Dios me dio, fue una oración que le hice al Señor en un momento muy difícil de mi vida. Me encontraba en un aeropuerto, lejos de casa, en una de esas tantas producciones, y yo le decía, Señor, wow, yo que nací en el Evangelio, que he dedicado toda mi vida a servirte, que he estado desde pequeña en tus asuntos, ¿por qué razón tú permites que yo pase por este tipo de situaciones? Y el Señor ahí me explicó y me dijo, sí, lo que pasa es que aún en medio de esa situación difícil vas a tener que adorarme. Aún en medio de ese proceso, de esa circunstancia, yo voy a seguir siendo Dios. O sea, que yo sea Dios no depende de cómo yo te trate o no, de las cosas que yo haga o no para ti. Entonces, cuando el Señor se me reveló a mi vida de esta forma y yo pude entender que no solamente es amar a Dios por los panes y los peces o por lo que Él nos pueda dar, sino amar a Dios sobre toda circunstancia, amarlo porque Él nos amó primero y ya, aunque Él no haga nada por nosotros, solo porque Él nos amó primero. Wow. ¿Cuál fue ese, o sea, digo, no sé si quieras así como que abrirte o decir cosas a lo mejor que no quieres decir, pero me llama mucho la atención, o sea, estás hablando de un proceso y un momento muy difícil en un aeropuerto y digo, pero ¿cuál era ese momento? O sea, un momento, no sé, saliste de una relación que se rompió, no sé, o sea, simplemente me encantaría saber en qué momento de tu vida personal, digamos, te tocó Dios, ¿no? O sea, qué tipo de circunstancia estaba sucediendo. Si se Bueno, puede saber. claro que sí. Siempre me gusta compartir desde mi realidad porque creo que ese Mm, es el mayor testimonio. O sea, mm, no me avergüenza. Realmente se trataba de una producción, era con un productor que conocía, que estaba tratando como de difamarme, difamar mi nombre, hacer cosas en contra de mí con relación a la producción. Y al final del día, era como yo estoy tratando de trabajar para ti
y trabajar para que las cosas te salgan bien a ti y tú me estás pagando de esta forma. Entonces era como que eso le traía a mi corazón tanta tristeza el poder ver cómo personas cristianas también tenemos esas debilidades o tenemos esa dificultad o tenemos esas cosas contrarias de decir, ok, le quiero hacer daño a tal persona sin necesidad, cuando podemos simplemente como que sentarnos, hablar y decir, ok, mira, pasó esto y esto y esto, me gustaría que las cosas fueran de una forma diferente. Pero me frustré muchísimo, lloré mucho, quise estar como cerca de casa en ese momento. Yo incluso teníamos, era una gira como de 3 o 4 eventos y ese fue el primer evento y yo tenía tantas ganas de regresarme a mi casa que yo dije, quiero soltar todo y volver a mi casa, no sé cuánto, pero el Señor ahí me dijo, ese es el precio de servirme a mí. Si su hijo que fue pisoteado, que fue escupido, que fue hecho pedazos, a veces nosotros con cosas tan pequeñas, porque se nos rompió una uña, estamos queriendo abandonar el propósito. Entonces, es como que entender que aún en medio de ese proceso, aún en medio de esa dificultad, Dios va a seguir reinando en nuestras vidas. Ok, muchas gracias por compartir. Qué increíble, me da mucha perspectiva y me ayuda a poder utilizarlo en mi propia vida, porque yo pienso que, o sea, nosotros que estamos en los medios creativos, ¿no? Por ejemplo, yo acá en el podcast y pues estamos envueltos también en la música. Como te dije, tuvimos a Pedro Gómez hace poquito y hemos estado haciendo estas sesiones como en vivo. Y de repente los músicos tenemos ese lado así muy de la creatividad, pero también así como que medio fácil, digamos que los dardos del enemigo medio nos ataquen y nos quieran apagar y decir, ay, todo iba bien, ¿no? Y estábamos haciendo las cosas padres. Incluso el tema que estás tocando de decir dentro, o sea, básicamente los cristianos somos pecadores, ¿no? Entonces lo que estás diciendo dentro de la industria de la música cristiana, dentro de tu propia experiencia en un ambiente, digamos, cristiano y de fe, se dio una situación en donde pues las cosas no fueron ideales, ¿no? Entonces, sí, o sea, como decir, como cristianos, pues aún que tengamos a Cristo, pues no nos quita esa, ¿cómo te diré? Esa humanidad tal vez que tenemos, ¿no? No nos hace exentos, eso es así, porque es que tal cual lo dice en su palabra, Él no vino a los salvos, Él vino a salvar a los perdidos. Entonces, realmente nosotros todos tenemos cosas que mejorar, todos tenemos heridas que sanar y justamente yo siempre explico que la iglesia no es más que un hospital, es donde todos nosotros tenemos algo que sanar, todos los que estamos ahí, porque si no, no quisiéramos alcanzar perfección y no estuviéramos en la iglesia. Wow. Uf, qué buenos puntos. Y me encanta porque, digo, no quiero así ponerme muy teológico aquí, pero bueno, pues es el Christian Podcast, ¿no? Sí. Cuando leo la Biblia, o sea, por ejemplo, seguidores de Jesús, Pedro, o sea, tú podrías decir, ok, era vamos a ponerle entre comillas, ¿no? Un cristiano, ¿no? Sabemos que técnicamente no era el nombre todavía de los seguidores de Jesús, pero era un cristiano siguiendo a Jesús y termina negándolo, ¿no? Antes de que el gallo cante. Después Jesús en su resurrección viene y lo restituye y habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y el otro, sí, sí te amo. Y 3 veces, ¿no? Lo afirma. Pero, o sea, Pedro nos podemos identificar como cristianos con Pedro. O sea, estamos siguiendo a Jesús y llega un momento donde, digo, no significa que por seguir a Jesús ya la libramos, ¿no? Hasta Jesús mismo le dice, Pedro, estoy orando por ti porque Satanás ha querido venir en contra tuya, ¿no? Entonces, como cristianos, tener así como esas antenitas, ¿no? Como decía el Chavo o el Chespirito tener esas antenitas prendidas de que de repente Satanás viene y nos quiere, pues, echar sus dardos del enemigo, ¿no? O sea, esos dardos que nos quieren atacar y herir. Y a final de cuentas, pues, poner nuestra mirada en Cristo. Me encantó otra frase que tengo aquí que me llamó mucho la atención. Mientras escuchaba tu canción, Eres quien reina, y no que la pusiste necesariamente en la canción, pero mientras estás hablando y ministrando, hay como esta idea de que Dios no siempre nos da lo que queremos. Entonces, eso me movió muchísimo. Háblame de esa idea. ¿Por qué Dios no siempre nos da lo que queremos? Bueno, pues porque la realidad es que Dios no nos está formando para ser niños malcriados, sino para ser
maduros en la fe, sino para que nosotros podamos crecer en la palabra, que podamos crecer en Él, que podamos entender de que las cosas, es como tú pensar incluso en tu bebé. Yo que soy recién mamá, pienso en que yo quiero lo mejor para mi hijo, y quien ama, corrige. O sea, la palabra es muy clara. Y a veces nosotros queremos e insistimos en que queremos algo, queremos algo, queremos algo. Pero mi oración diaria es, y la comparto contigo aquí y con todos ustedes, es: Señor, nunca me des nada que tú sepas que pueda hacer que mi alma se aparte de tu amor y de tu presencia. No me dé fama, no me dé posición política, no me des recurso económico, no me des absolutamente nada de eso. Si tú sabes que eso va a hacer que tarde o temprano mi alma se pierda, porque de nada entonces va a haber valido la pena, no voy a decir mi edad, haber pasado tanto tiempo de mi vida o toda mi vida caminando en los pasos de la verdad, para al final, con algo que yo entienda que es de bendición, que llegue a mi vida y mis ojos se desvíen de Cristo, entonces no habrá valido la pena. Fuego ahí, fuego, me encantó muchísimo, ok. Vámonos a esto que tengo por acá. Esto que yo le llamo los emoji. Te voy a poner aquí a los 5 emojis y vamos a caminar de lo que yo le llamo del blasfemo al divino, ¿ok? Y puede ser basado en lo que hablamos, basado tal vez en tu música, en tus canciones, o en pensar en el futuro, ¿ok? Entonces el primer emoji es el emoji blasfemo, lo peor de lo peor, ¿ok? Entonces, en tu experiencia en seguir a Jesús, ¿cuál crees tú que es la peor idea que podrías proponer el día de hoy? Bueno, permitirnos ofrendarle a Dios una ofrenda que Él no nos haya pedido. Porque Saúl le presentó una ofrenda a Dios y Dios le dijo: yo nunca te pedí esa ofrenda. Y eso le costó la gracia y el favor delante de los ojos. Ahí podríamos elaborar otras 2 horas aquí de podcast. Fuertísimo eso. Pero nos vamos al que sigue. El que sigue es el escéptico. ¿En dónde ves tu escepticismo o qué es lo que tal vez te tiene a ti un poquito así como que esto todavía lo pongo en tela de juicio? Bueno, el quizás entender por qué dentro del mismo cuerpo de Cristo a veces queremos hacernos daño el uno con el otro. Sí, la palabra es súper clara y nos dice que si un hermano está llorando, nosotros debemos de llorar con él. Si está riendo, debemos de reír con él. Entonces, creo en que tenemos que sanar esa parte de quizás el egocentrismo, de pensar solo en... Bueno, la Biblia nos describe como un cuerpo en que a unos son manos, otros son la nariz, otros son los ojos. Entonces, es muy importante entender que si a la mano le duele algo, el cuerpo entero está afectado. Y todos tenemos que trabajar para que la mano sea sana. Entonces, entender que somos un solo cuerpo en Cristo y que de nada vale que entre todos nos estemos haciendo daño. Si al final eso te hace daño a ti. Buenísimo, me encantó. Muchas gracias. El que sigue es el inspirado. Este emoji de aquí en medio. Vamos mejorando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te inspira? ¿Dónde ves esperanza? Bueno, lo que me inspira es la excelencia. El poder dejar pasos y huellas que marquen excelencia para el reino de Dios. Eso me inspira demasiado y amo demasiado servir. O sea, para mí fue un paso muy difícil pasar de estar detrás de bambalinas a tener ahora que compartir escenario también. Era como que no, déjenme atrás, pero realmente el poder hacer todo lo que hago con excelencia, para mí es un testimonio. Ese es mi testimonio de vida. ¡Wow! ¡Qué padre! Y mucha inspiración ahí. ¡Qué padre! Y pues felicidades. El que sigue es el emoji holy o el emoji santo. Una idea santa, y acuérdate de que todavía sigue el divino, o sea, la más alta. Entonces, ¿cuál es una idea santa de acuerdo a Miguelisa? Bueno, yo diría que orar por nuestras bendiciones.
de que verdaderamente y que nuestro corazón esté alineado al propósito de Dios. Que nosotros podamos siempre estar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros, porque eso nos va a evitar muchas caídas, nos va a evitar muchas cosas negativas en nuestras vidas, y así vamos a poder estar más cerquita del propósito de Dios en nosotros. Qué padre, ok. El último emoji es el divino. ¿Cuál es la idea más grande, más alta, más divina en la que puedas tú pensar? Que para Dios no hay límites. That's it. Boom. Claro. No hay límites. O sea, muchas veces nosotros entendemos que Dios no puede hacerlo, que Él no lo va a hacer, pero Dios tiene el poder para eso y para más. Quizás no es el tiempo, quizás no es el propósito, pero Dios sí tiene el poder de hacerlo. Buenísimo, me encantó. Felicidades por tu bebé, felicidades. Gracias por haber compartido eso. Quiero que nos digas dónde la gente puede escuchar tu música, dónde los quieres llevar, a tu website, a tus redes, todo eso. Y luego nos despedimos. Excelente. No, en verdad estoy súper feliz, agradecida de estar por aquí, y pueden encontrarnos a través de las redes sociales como Miguel Isa Oficial, en YouTube también como Miguel Isa Oficial, y en las plataformas de streaming como Miguel Isa. Ahí nos vemos en Spotify, Apple Music, Instagram, TikTok. De verdad que me siento muy honrada de poder servirles por aquí. Súper, así es que ya saben, sigan a Miguel Isa en todas las redes. Visítenos también en cristianpodcast.com. Y Miguel Isa, queda la invitación abierta. Si tú quieres venir aquí al podcast, le llamamos la sala del podcast, donde hacemos estas sesiones en vivo. Está súper invitada. Estamos aquí al sur de Los Ángeles. Si en una de esas andas por acá, nosotros tenemos músicos de cabecera muy buenos. Entonces, cualquier cosa, nos encantaría tenerte por acá también. Y en persona, ¿no? O sea, hacer un podcast aquí, platicar en vivo. Mi esposa le encantaría conocerte. Hoy tuvo que estar con los niños porque estamos a punto de salir de vacaciones. Pero me encanta pues todo lo que, bueno, y sirve esto para también decir gracias a Launch Media. Launch Media nos han sugerido un montón de artistas muy padres, muy enfocados. Aprendemos muchísimo de ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Amén, de verdad, gracias a ti, Beto. Un abrazo y un súper abrazo a toda la audiencia de Christian Podcast. Nos vemos. Muchísimas gracias.